Buenas tardes, noche a los chicos de la revista El Balazo, al equipo editorial del Balazo. Desde acá habla Facundo Íñiguez, de parte de La Papa. Los compañeros se presenten si quieren. Bueno, yo soy Pablo Tobli, integrante de revista La Papa, y bueno, hemos invitado al Balazo, que próximamente va a sacar una edición de una revista, así que nos parecía importante e interesante contactarlos. Bueno, yo soy Valentina Pucci y también me he sumado hace poco al grupo de La Papa, y bueno, también estoy aquí para sumar un poco a la charla con los compañeros del Balazo. Bueno, la idea es, por supuesto, que nos cuenten de este gran lanzamiento de la revista El Balazo. Antes que nada, agradecidos, por supuesto, de parte de La Papa que ha seguido esta entrevista. Encantados nosotros. Venimos siguiendo todas las publicaciones y las publicidades que vienen haciendo y nos parece muy interesante el proyecto y queríamos escucharlo. Así que bueno, si nos pueden contar más o menos cómo inicia todo esto. ¿Por qué surge o a partir de qué surge la revista El Balazo? Bueno, si les parece, contesto yo. La revista surge como la forma final de algo que se venía gestando y que no terminaba de encontrar su forma. Nosotros, cuando a medida que se fue haciendo cada vez más difícil imprimir libros para nosotros en la editorial La Cimarrona, empezamos a pensar en otro formato y sacamos un sello en digital para publicar plaquetas de poesía de circulación libre y gratuita. Y eso fue la primera forma del Balazo, eran plaquetas digitales. De ahí les empezamos como a agregar entrevistas y eso nos pareció que generaba un texto muy interesante, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué más podrían tener estos textos que nos interesen, que estén interrelacionados? Y así, sin darnos mucha cuenta, fuimos armando una revista, y un día dijimos, bueno, parece que esto es una revista, ¿no? Como, bueno, sí, parece que es una revista, pero tuvo que ver con eso, con buscar nuevos formatos y llegar a la idea finalmente de una revista que circule en digital gratuitamente, como surgió El Balazo, pero que también puedas suscribirte y llegue a tu casa, y por un débito automático en general, como suelen ser las suscripciones a la revista. Y la idea es esa, como tratar de conjugar la valoración del trabajo con el derecho al acceso y confiar en que la gente a la que le interese el proyecto y que pueda hacerlo, lo sostenga para que todos puedan tener acceso. O sea que El Balazo ya existe actualmente como revista, pero digital. ¿Es así? La revista digital todavía no la lanzamos. Vamos a lanzar siempre primero la impresa y de ahí vamos a sacar un formato en digital que va a tener el mismo contenido adaptado para que sea más cómodo de leer en pantalla, pero lo que sí ya está disponible son las plaquetas de poesía que veníamos sacando antes, de Sofía Lanzmann, de Juan Coronel, de Alexander Rivadeneira. Esas plaquetas ya están en digital y están circulando hace rato. Bien. Justamente por eso le quería preguntar, no sé, a Marcos o a Priscila, la intención de sacarlo en papel, ¿no? Es como, ¿hay una intención clara que tiene una finalidad o es simplemente un formato más, una opción más para el lector, o tiene que ver con alguna advertencia que por ahí el formato internet no cumple?
o es una mera romantización de volver a la revista papel. Bueno, un poco por ahí va la pregunta. Pri, ¿a vos te gusta el papel? A mí también, pero... Soy analógica porque nací en 1991. La otra gente es más joven. No, en realidad la idea es cooptar suscriptores. Y si tiene una circulación libre hay que hacer algún tipo de enganche, por un lado. Y por otro lado, sí nos interesa a nosotros, bueno, el texto escrito. Hemos trabajado con la cimarrona durante 2 años con libros industriales, se han hecho muy caros, y también eso tiene una forma de trabajo mucho más individual. Esto charlamos con Marco, con Jorge, con Alex. Implica que, bueno, una persona se encarga de la edición definitiva, otra de la edición parcial, otra de la maqueta, otra del diseño, otra de hacer las gestiones, así que tiene que ver con mandar imprenta, después retirar los libros y, bueno, intentar venderlos. Nos parecía que en este contexto estaba bueno un trabajo un poco más colectivo, con emergentes también que han tenido que ver con esto de la cuarentena. Por ejemplo, la virtualidad o virtualización forzosa, con sus distintos, por supuesto, grados y problemáticas. Entonces, de repente nos hemos dado cuenta que mucha gente estaba pensando en esa dirección y hemos dicho, bueno, un poco esto es lo que queremos hacer, pero necesitamos los suscriptores. Entonces, la manera de garantizar que algo sea de circulación libre, digital, nos ha dado la impresión de que la mejor manera posible era hacer un formato papel y armar como una serie, digamos, de sobre sorpresa, en donde iría la plaqueta en formato escrito, con alguna que otra cosita, algún que otro chiche que tenga que ver también con la producción de cultura tucumana, convocar a algunos otros artistas para hacer, bueno, su pintura, su calcomanía, separadores de libro, alguna otra cosita que nos parezca que esté bueno. Igual es sorpresa, esto como que no hay que decirlo, pero bueno, primicia del balazo. Primicia. Cosas que tengan que ver con eso, con pequeños objetos que por un lado nos remitan a esa dimensión analógica y que nos gustan, y que nos recuerden que hay otra dimensión que también existe y que es como la que pretendemos apostar, porque tiene esa particularidad de que llega un montón de gente. Entonces, por un lado, una forma de tener suscriptores, y por otra, de recuperar esa otra dimensión, que en el primer número además hay un juego interesante entre eso que se está perdiendo, que nos genera nostalgia, la nostalgia del pasado, la nostalgia del futuro, y esto que de repente nos acerca mucho más a una forma virtual del vivir y a una separación cada vez, digamos, menos evidente, menos clara, entre la vida por fuera de las redes y la vida en las redes, que es un poco la vida ahora, ¿no? Entonces, desde esas lógicas hemos pensado el primer número, y por eso también un poco está el papel ahí de fondo, la idea de los objetos analógicos que, bueno, que están también atravesando y que tienen que ver con otros modos de leer, otras poblaciones. La idea de poder llegar a más gente también, que eso es lo que yo creo que tiene de interesante la revista, y yo veo cómo ha crecido la papa, que empezó siendo algo muy chiquito y ahora es algo inmenso. Hay una cantidad de personas implicadas y cada vez son más, porque de repente personas de espacios que no eran las que estaban originalmente vinculadas, digamos, de la arte plástica, del cine, no sé, de la música. Entonces, ya no es solamente la literatura tucumana, sino los espacios de frontera, que me parece que son el desafío de la actualidad. Cómo la literatura dialoga con todos esos insumos, y no siempre están del todo separados, por lo general no. Entonces, un poco esa es la lógica, el trabajo colectivo, pero también los modos de leer de la actualidad. Entonces, bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí, buenísimo. Pensaba que en este momento, justamente, donde todo se ha ido digitalizando y la vida, un poco esto, como dice Priscila, cuando vi que el balazo iba a ser una revista en papel, a mí me pareció hasta... Hoy eso es revolución, ¿no? Pensar en apostar al papel en un momento donde todo está pasando, no solamente porque es la época, sino además por el contexto de pandemia, digamos. Y me pareció como, bueno, quería saber, ¿no? Qué interesante eso. ¿Y cómo se ve en este punto? Vos decís que eso llegaría a más personas, y ahí tengo como 2 preguntas. ¿Cuál es la perspectiva
que tienen de llegada, ya sea a nivel regional, a nivel nacional, y además hacia qué público, digamos, en tanto edades y en tanto qué otro tipo de diferenciación podría haber, digamos. Sí, yo creo que lo que decía la PRI de llegar a más gente tiene que ver con apostar a más de un medio de circulación. O sea, de momento estamos en una etapa en la que hay gente que lee en papel y hay gente que lee casi exclusivamente en papel, por lo menos géneros extensos como la literatura o el ensayo, o lo que tradicionalmente circula en los libros. Incluso gente de mi edad, que yo tengo 25 años, yo leo en digital, pero prefiero el papel también porque no es real que lo digital sea mejor en todos los sentidos. Te quema la vista desde el vamos. Eso también fue uno de los motivos. Nosotros empezamos a notar que estábamos saturados de las pantallas físicamente, o sea, teníamos quemados los ojos. Y por otro lado, de esa manera fragmentaria, hiperfragmentaria de circular que tienen las redes, a la que nosotros no nos queremos entregar totalmente, por lo menos. Hay una resistencia entonces, si hay algo de revolucionario, digamos. Y sí, porque nosotros de lo que estamos seguros es que no todos los discursos pueden circular en las redes sociales hegemónicas, por lo menos. Después veremos si surgen alternativas, qué sé yo, pero es probable. Pero de momento no cualquier discurso puede circular en Facebook, porque no cualquier discurso genera interacción en ese formato, y la interacción es lo que Facebook mide para replicarlo y hacer que ese contenido circule o guardarlo en una caja, básicamente. Y tampoco estamos... Y a veces censurado también. Claro, tampoco estamos de acuerdo con que alguien tenga el poder de guardar en una caja según propio criterio, digamos, de una empresa multinacional. En ese sentido, nosotros también con este primer número, que se llama Caer en las redes, queríamos apostar no para nada a iluminar lo que las redes son, sino a por lo menos empezar a decir, bueno, como salir de la posición, por un lado, a veces ingenua y a veces resignada, de bueno, ¿qué vas a hacer? Digamos, todo el mundo está ahí, hay que estar. Y no, ¿por qué hay que estar ahí? ¿Por qué todo el mundo tiene que estar ahí? Si nunca nos pareció mal que determinados discursos lleguen a un determinado grupo de personas limitado, con intereses específicos, y entonces también es muy fácil prenderse, porque es un mecanismo emocional muy fuerte a la lógica cuantitativa de la aprobación acumulable, ¿no? de los likes, de los seguidores, que yo creo que nosotros reaccionamos porque estamos metidos en eso también, porque formamos parte y porque nos afecta, por lo menos la PRI, yo, el Jorge, Alex también, Jorge tiene seguramente otra mirada porque le viene rehuyendo, pero nosotros estábamos como muy metidos en la lógica de las redes en algún punto, y sí, nos empezamos a dar cuenta que no cualquier discurso podía circular ahí, y no porque la gente no le interesara, podrá ser, pero más allá de que a la gente le interese o no, las redes tienen una arquitectura que privilegia unos tipos de discursos, incluso unos tipos de cuerpos, porque todo circula en imágenes y en la cultura de la selfie. Entonces nosotros también pensamos eso, como bueno, la verdad que si podemos generar otro medio de comunicación, sin descartar ese tampoco, buenísimo. Es una apuesta a eso también, porque permite discursos diferentes y permite, por lo tanto, formas de pensar diferentes. Y en cuanto al público... Y el público, el que
el que se cope. La realidad es que nosotros apostamos a una cantidad de suscriptores que nos permita, primero, solventar el costo de la impresión y el envío y las cositas sorpresas que van adentro del sobre. Este, pero no necesitamos muchos suscriptores. La verdad es que para nosotros cada suscriptor es muy importante y nos permite planificar un trabajo de un año, porque vos te suscribís y en principio después te podés dar de baja, no es como cuando mandábamos Ringtone al 2020 y nunca podías zafar. Pero en principio vos podés planificar, bueno, todos los meses voy a tener esta plata más o menos y con esto trabajamos. Así que probablemente a la revista la lea más gente en digital que en impreso, pero con un grupo de gente que se suscriba, que por suerte nos está yendo bien en ese sentido, a nosotros nos permite trabajar tranquilamente. Claro, pero me refería si Y ustedes, en cuanto a qué público, sí, eso, si apuntaban a algo en especial, algún público en especial, digo. Y bueno, respecto a eso le quería preguntar a Marcos, justamente quería enganchar con Facundo, que hay como una intención, al menos en las publicaciones de lanzamiento, no digo explícitamente, pero si hay como una intención de generar una comunidad de lectores, más así. Y bueno, particularmente la pregunta va, si esa comunidad es la juventud o es más bien decir, abrir el campo a otras generaciones, como diciendo, bueno, la juventud tiene cosas importantes para decir, o más bien es armar una comunidad, un público específico, si es que tiene un lector pensado, ¿no? Nosotros lo que creemos es que nuestro sueño, si se quiere, es que a cualquier persona le puede interesar la revista. De ahí lo que nosotros notamos es que la gente más joven, tipo alguien de 20 años, es muy difícil que se suscriba. Quizá la leen digital, pero la gente que se suscribe en general no son centennials, digamos, por ahora, por lo menos. Y al público que apuntamos es a cualquier persona que le interese pensar alguno de los temas en los que nosotros creemos que hay que tener la mirada. El primer número de la revista se trata sobre las redes sociales justamente y cómo afectan nuestra vida, qué alternativas para el desarrollo de Internet podemos pensar. De eso se trata el primer número. Y se lo trata desde la poesía, que está en la plaqueta de Priscila Gil, que es Ventana para Ojos Láser. Se lo trata desde un cruce de la literatura con la reflexión sociopolítica, si se quiere, y ahí hay una entrevista muy interesante que Claudio Rojo Sesca de Santiago le hace a Priscila, pero se lo trata también desde las ciencias sociales, y se lo trata también desde el arte, tanto desde el ensayo de Cecilia Vega, que es artista y es licenciada en arte, como desde el arte visual, que ahí está Mariana Bravo con una serie de ilustraciones. Entonces son géneros muy distintos que tienen un tema en común, y a nosotros lo que apostamos es que cada cosa totalmente distinta que forma parte de la revista pueda ser una puerta de entrada a las otras que por ahí no te imaginabas que te podían interesar. Ese es nuestro deseo. En ese sentido apuntamos a un público amplio, porque también lo que queremos es proponerle una lectura que no se esperaba. Y en ese sentido, chicos, yo, perdón, quería preguntar, o sea, respecto a la idea de las redes, que, o sea, tomando la idea, ¿no?, de las palabras redes, o sea, si ustedes piensan que el hecho de suscribirse al papel, a una revista, digamos, por un año, por lo menos, genera también ese compromiso de alguna manera con
con la escritura y con la lectura, que es como, bueno, yo banco esto porque quiero transformarme en lector, digamos, porque quiero bancar la escritura, y lo cual me parece buenísimo como estrategia, digamos, y es como a través del papel generar esas redes y esa conexión entre los lectores y los que producen, los que escriben, y valorarlo como un trabajo, que en ese sentido, por ejemplo, La Papa tiene como otro punto de partida, que es como, bueno, la idea de un blog, de una revista libre por ahora, y que, bueno, genera, o sea, colaboradores o personas que dan su donación voluntariamente, digamos, y a través de la venta de libros también. Entonces eso, digamos, si les interesa esa idea de, bueno, de como generar redes entre quienes producen escritura, crítica, etcétera, y los lectores y las personas que les interese, como la idea de la cultura de masa que genera todavía hoy la revista, digamos, nos hemos desacostumbrado justamente a la libre circulación de las cosas, a pagar cosas, digamos, por el hecho de que las redes generan eso, nos olvidamos de que hay un trabajo por detrás, por ahí. Sí, Sí. obvio. Las revistas que marcaron mi vida, por ejemplo, son revistas que justamente tenían que ver con esto de incorporar estos objetos, que eran a veces cosas simples, las figuritas, los tazos, las cositas, que tienen que ver también con cómo vos has ido construyendo como tu universo de lectura, las cosas que te gustaban, las cosas de las que te acordás. Y ahí me parece que en este doble juego, como decía recién, un intento de generar esto, a ver, son tiempos sumamente difíciles para laburar, sobre todo de esto, y que la gente lo reconozca como un trabajo, si bien se está peleando que todo lo digital empiece a ser reconocido y empiece a mover dinero, porque está nuestra vida acá, digamos, produciendo. Nada, me parece a mí interesante esto de que las personas que puedan costear un proyecto quizá no tengan puntualmente interés en la poesía, quizá dentro de todas las posibilidades que hay para pensar una temática, pero sí en el ensayo. O quizá alguien de las artes plásticas, de las artes visuales, tengan digamos, un interés en eso, pero entienden que hay una forma de abordar que tiene que ver con los diálogos. Y yo creo que poder cooptar a ese público que tiene los insumos para bancarlo, está bueno. Además de esto de recibirlo en tu casa, de enfrentarte a todo ese mundo que hoy parece esto, no extraño. Y entender que hay mucha gente que no tiene laburo para bancar, pero quiere leer y también produce, y también poder generar esto, la posibilidad de pagarle a la gente en la medida de lo posible, de empezar a hablar de trabajo. A ver, no es que ahora recién se está hablando de trabajo, pero me parece que este año ha tenido esas características, y es que muchas cosas han empezado a comercializarse a nivel digital, y mucha gente que, bueno, no les puede pagar, pero hay gente por fuera de lo digital que sí, aunque no le interese el mundo digital, porque sabe que es importante, porque sabe que hay un mundo ahí, sabe que hay una puerta de entrada, porque entiende el concepto de redes. Entonces eso a mí me encanta, me parece que está bueno, y eso te amplifica la población, porque vos estás apuntando a una temática de interés asediada de distintos espacios, y en algún lugar, a ver, a alguien le va a interesar, o las artes visuales, o el ensayo, o la poesía. Es muy difícil no pegarle a una, digamos, entonces algo te va a gustar, algo te va a traer, o si no, la idea de que te llegue un sobre a tu casa en estos tiempos, digamos, a mí me encanta. Yo por eso nomás ya me suscribo. La idea de una sorpresa, eso a mí me interesa, entonces creo que está bueno, y nos viene yendo bien, porque hace poquito empezamos y ya hay un número de gente, que no es un montón de gente, pero es la gente necesaria para que esto prospere. Así que bueno, es un poco. Y en relación a cómo va a ser el abordaje de cada temática, bueno, una pregunta doble en realidad. ¿Bajo qué criterios o con qué criterios eligen cada temática de cada número? Y lo que entiendo es que van a ser abordados desde lo cultural, desde lo artístico, es decir, desde la poesía, desde la literatura en general, desde el arte, visual incluso. ¿Por qué desde esas perspectivas? Y no desde lo científico, por ejemplo. Bueno, nosotros sí tenemos la intención de que también sea desde lo científico, en particular desde las ciencias sociales. Bien. Por supuesto, desde un lugar de, si se quiere,
divulgación. En Brasil dicen popularización, que me parece más lindo, digamos. Ahora, ¿por qué elegimos cada tema? La pregunta es, o sea, partimos en cada tema con la idea de buscar a alguien que nos pueda dar respuestas y distintas personas que nos puedan dar respuestas diferentes y miradas interesantes sobre un tema que nos genera problemas o que nos genera entusiasmo también, y probablemente las dos cosas al mismo tiempo, como es el caso de Internet y de las redes sociales, o como es el caso de la sexualidad y la diversidad de prácticas sexuales o de representaciones de la sexualidad, que es otro número que tenemos pensado. La idea es que nos planteamos eso, ¿no? Como, bueno, tenemos las redes sociales y nos preguntamos, ¿qué necesitamos saber de esto? En términos de, incluso como de ciudadanía, digamos, ¿no? O sea, para sostener nuestros derechos, ¿qué necesitamos saber? Desde la poesía, ¿qué mirada interesante podemos encontrar que nos haga mirar esto de otra manera? Mismo desde el arte visual o desde el género que sea, lo que nosotros proponemos también con la comunidad de lectores es que no solamente te ofrecemos una revista, sino que lo que estamos proponiendo es que durante 2 meses, que es lo que tarda en llegarte el próximo número, un grupo de personas que comienza con nosotros y con quienes escriban para la revista, y luego con los lectores, un par de semanas después, vamos a estar pensando ese tema y va a haber un lugar para discutirlo. Nosotros queremos que haya en la revista un lugar para que escriban los lectores también, los lectores, las lectoras, y la propuesta también es esa. Creemos que este tema es interesante, también vamos a ir viendo qué les interesa a quienes se suscriban y a los lectores en general, quienes lean en digital, por supuesto, también, no vamos a tener lectores segunda, y la propuesta es esa, generar una comunidad de lectores. Nosotros proponemos un tema y a quien le interese pensar con otros, con otras ese tema, a quien le interese enterarse de qué está pasando con eso en el arte de su región también, más allá de que nosotros apuntamos a que circule en cualquier lugar del país, es su revista, digamos, o sea, es una revista para cualquier persona que le interese pensar algunos temas con otras personas. El fondo de la cuestión es ese. Claro, a mí me pareció muy interesante porque hay una estrategia política bien marcada en ese punto, ¿no? Por ahí, si se permite la diferenciación, con la Papa nosotros tenemos una perspectiva, por supuesto también política, todo está atravesado, pero que tiene que ver con otra cosa, un objetivo totalmente diferente a esto que plantean ustedes de temas que no son cualquier tema, plantear el tema, las redes, plantear la sexualidad, bueno, y otros temas que me imagino que serán genera un debate, genera una discusión a la que ustedes apelan a decir algo a través de el arte, ¿no? Y bueno, y las ciencias sociales como ciencia. Bueno, me parece como muy interesante eso. Desde el vamos tienen una impronta política y quieren ponerla a trabajar, digamos. Entonces quería saber más o menos de cuáles eran los criterios, cuáles eran más o menos las temáticas que iban a plantear. Y esto lo eligen, lo trabajan entre ustedes tres, que serían, o hay alguien más. No han presentado quién era el equipo del balazo, no sé si lo quieren nombrar. Yo soy Ruina Navidades. Más Ruina Navidades que Priscila Gil. Bueno, Alexander Rivadeneira, que no está en este momento, pero es poeta muy joven. Y mis compañeros aquí que se presenten, bueno, Marco y Jorge. Entonces somos
las personas, porque a veces como que en algunas notas que nos han hecho decían, bueno, el balazo, prima hermana de la cimarrona, hija de la cimarrona, ramificación de la cimarrona. Y un poco somos las mismas personas, pero se incorporó Alex, que también le dio como ese impulso que está jugando por ahí desde el título. Bueno, ya probablemente van a comentar un poco más los chicos, pero con formas de mirar que se cruzan también, porque a ver, si todos, digamos, somos sub 30 en esa categoría que a veces es como bolsa de gato, porque no entendés bien qué de sub 30 es lo que quieres destacar. Si decimos que todos hemos nacido, digamos, en la década del 90, bueno, está bien, pero eso no nos hace necesariamente cercanos, aunque hay cosas generacionales que están. Pero sí este cruce, a ver, yo tengo 29, Alex tiene 19, 20 años, los chicos tienen 24, 25, entonces hay también una cosa que tiene que ver con, ¿te acuerdas de esto? ¿Vos has llegado a ver esto? ¿Ustedes usaban esto? Que a mí me encanta, o sea, ese ejercicio de te acuerdas de esto con las personas es muy potente, y rescatarlo en un espacio hace de la gente productora activa. Y no es que nosotros, a ver, por ejemplo, vamos a hacer que escriban no sé, un libro de poemas a encargo, tenés un mes para escribir no sé, un libro de poemas sobre la animalidad y la monstruosidad, no, sino que es al revés el camino. Nos interesa la animalidad y la monstruosidad, entonces pensamos quiénes piensan esa clave de lectura y quiénes pueden tener algo escrito, a quienes les interesaría escribir, pero porque les interesa la temática. Porque tenemos también eso, un mapeo de quiénes están interesados en determinados temas, quiénes podrían ser entrevistadores, quiénes podrían escribir un ensayo, quiénes hacen investigación, y desde ahí armamos las redes. Entonces, me parece que está bueno eso, porque si no queda como, ¿y qué ustedes le escriben a la gente? Dice, che, escribiste un ensayo para la semana que viene. No, hay gente que está trabajando en el género ensayo en Facebook, en las redes. Entonces me parece que eso es lo interesante, pensar a quién le interesa esto, quién tiene algo para decir, por ende no es solamente un lector en el sentido, digamos, del siglo XIX, sino que es un lector en el sentido que está produciendo eso, y por eso lee, porque todo el mundo lee, porque en el fondo necesita que esto que está leyendo le diga algo y devolverle algo a ese proceso. Entonces también estamos analizando cómo leen las personas constantemente. Y bueno, por lo menos ese ejercicio, bueno, yo veo que nos interesa, y bueno, es común, nosotros como que un poco vivimos también desde ese lugar, y está bueno, por eso sí es muy político, porque no negamos que vivimos desde ese lugar, nos gusta juntarnos, hablar, pensar, y bueno, de vez en cuando salen proyectos como esto, entonces está bueno. ¿Consideran que esta revista podría haber salido en otro momento o es como muy un producto de la pandemia, de estos días, en donde todos estamos como instados a pensar cosas, incluso a parar la bola con lo virtual y qué sé yo? ¿Consideran que es muy un hito de estos tiempos o podría haber salido en otro momento, ¿no? Porque era como, en algún momento estuvo el sueño del devenir digital y vamos y todos leemos en digital y qué sé yo, y de momento nos damos cuenta como de que no, que no es tan así, que hay que quizá vivimos otro tiempo, no sé por ahí cuál es la opinión de eso. Sí, yo creo que probablemente la pandemia, el encierro y el aislamiento que generó aceleró el proceso, porque claramente la revista tiene que ver con ese proceso del que hablabas, Pablo, que tiene que ver con que tuvimos incluso muchos, creímos otros no, en un mundo en el que todo iba a ser digital, todo iba a ser gratuito y todo iba a ser accesible para siempre. Después nos dimos cuenta que ese mundo no era accesible, ni era gratuito, ni era inocuo, digamos. Y particularmente en cuanto a los proyectos culturales, que no se iban a sostener mágicamente, que sí, yo puedo piratear algo, y lo hacemos, siempre que robarle al primer mundo, siempre que se pueda, pero si los proyectos que a mí me interesan no tienen forma de sostenerse, van a dejar de existir.
y eso sí, esa conciencia sí se aceleró por la pandemia, me parece, y empezamos, la papa a nosotros nos parece como una referencia en ese sentido, ¿no? De salir a buscar cuál era la manera de articular con una comunidad que ya existe y que ya quiere que esa producción cultural se mueva y que persista y que tradiciones que nos interesan sostengan su posibilidad de existir, ¿no? Yo quiero que en Tucumán se escriba y se discuta y se produzca arte. Entonces, para nosotros la papa también es una referencia en ese sentido de empezar a buscar las maneras de darle a esa comunidad la oportunidad de bancarlo y de que se desarrolle materialmente en diversos proyectos, porque somos una provincia diversa también. Sí. ¿Sí? ¿Por qué la necesidad de abrirse dentro de la cimarrona como al balazo, ¿no? Como esa necesidad no sé si es una necesidad estética o una mera organización interna del grupo o tiene algún fundamento más profundo, digamos? Bueno, yo tengo mi opinión, pero no sé si todos opinamos lo mismo. No sé vos, Pri o Jorge, si quieren opinar algo sobre eso. Yo quería agregar tal vez a la pregunta anterior y de ahí enganchar con esta última. Me parece que el tipo de contenidos que tiene esta revista, que no solo hace abordajes desde lo artístico, sino también desde el ensayo y la investigación, tiene mucho que ver con lo que vos decías, Pablo, de este contexto de pandemia, en el sentido particular de que se reactivaron ciertos espacios de repensarnos a nivel colectivo y de sociedad. Incluso si uno prende la televisión con todo y ve la televisión, sobre todo con lo que sabemos que eso implica, los noticieros más tradicionales en el tiempo de pandemia han empezado a dedicarle más tiempo a conferencias con especialistas, a tratar de dar explicaciones a esta situación. Entonces me parece que el vuelco de libros específicos y totalmente, por ejemplo, de poesías o de literatura, hacia una revista que ponga en diálogo distintas disciplinas, también está muy marcada por esa necesidad, entre comillas, nueva, porque siempre estuvo la necesidad de repensarnos, pero que se ha reactivado muchísimo y a nivel muy masivo de repensarnos desde los fundamentos más profundos que nos podamos imaginar, digamos. En el trabajo, en la calle, con un taxista, todo el tiempo de repente la gente está tratando de explicar qué es lo que nos está pasando. Y por ahí un abordaje solo desde la literatura basta en sí mismo, pero a la vez no. Es interesante ponerlo en diálogo con otras zonas y otros modos de producir sentido y tratar de aportar esas explicaciones nuevas que estamos tratando de darnos muy justificadamente. Y el balazo, en realidad, si puedo hacer una mini historización, el balazo sí surge en cierta manera como un proyecto paralelo a la cimarrona y que tenía cierto espectro de público distinto al cual apuntaba, y en eso Marco puede contar un poco más detallado. Y en esta revista creo que tratamos de unificar toda la comunidad con la que nos veníamos relacionando y formando parte ya con la cimarrona, que en ese sentido hay que decirlo también, digamos, agradecemos un montón que haya toda una colectividad con la que estamos en contacto a través de la cimarrona y que también ha sido y es una base importante del público que se ha interesado en este lanzamiento, que se ha suscrito o que nos ha mandado mensajes para decirnos que después lo iba a leer en digital porque no se podía suscribir.
pero sobre esa diferencia, un poquito del perfil, Marcos, si podés contar entre la especificidad, digamos, del balazo, de cómo surge. Sí, Las el características balazo. como de ese grupo al que apunta Jorge, ¿no? Porque nombró como que de momento se dieron cuenta que cierta gente les daba bola y era muy diferente a otra gente que consumía libros con otro estilo. Sí, sí. Claro, porque en La Cimarrona nosotros veníamos publicando libros con, con, con- con un formato y una circulación eh, tradicional de las editoriales independientes, por lo menos. Este, y, y en ese sentido, muy paralela a las redes sociales, por ejemplo, y al público que consume la mayor parte de su día redes sociales, digamos. Este, o distintos tipos de discursos que circulen por ahí. Y, y cuando sacamos el balazo, nosotros la primera idea que teníamos era darle a alguien que lee poesía, pues nos dimos cuenta que había un boom de poesía en Instagram particularmente, y dijimos, bueno, ahí hay todo un mundo de lectores que leen poesía en Instagram y que por ahí no se les ocurre ir a buscar un libro, y que encontraron esa forma de lectura con la poesía, que está buenísimo, la producen, la leen, eh, pero bueno, como nosotros hacíamos libros, no, nos interesaba que lleguen también los libros, entonces pensamos como punto intermedio ponerle un enlace ahí, que se descarguen una plaqueta, que puedan tener una idea de un autor, autora, eh, con una plaqueta breve, que vean una biografía, que vean una entrevista de ese autor, autora, y si les interesa, que sea como un puente hacia los libros, digamos. Esa fue la primera idea del balazo. O sea que apuntaba a otro público, Más joven, quizá, mucho más jóvenes que más usted. joven, mucho más joven, y sí, sí, mucho más joven, y quería funcionar como un enganche, digamos. Y como dice Jorge, eh, ahora lo que podríamos estar tratando de estar haciendo ahora, o al menos intentarlo, es producir algo que, que sea interesante para los dos públicos diferentes a los que nosotros apuntábamos. Y en relación a lo que decía la Vale sobre generar redes y lo que preguntabas vos, Pablo, si la revista tiene que ver con este momento puntual y quizá no hubiera surgido en otro, un poco sí, por lo que te decía, y un poco hubiera surgido de cualquier manera, me da la sensación, porque también es como un proyecto en el que nosotros sentimos que hemos podido juntar y poner a funcionar muchísimos de nuestros intereses, de nuestros trabajos en los últimos años, este, y que estamos tratando de poner ahí todo el tiempo que nosotros hemos dedicado a conocer lo que se produce en la literatura y también en las ciencias sociales, a conocer lo que se produce en el país y el tiempo que le hemos dedicado a viajar y entablar diálogos, a atender redes, este, y por eso podemos hacer la revista también, porque eh, realmente en dos meses armarla sin una base sería imposible, digamos. Así que la revista sí deviene también de nuestro trabajo de los últimos años, que es lo que hace posible que nosotros tengamos idea de a quién podemos ir a buscar y que sabemos que va a ser algo interesante sobre un tema específico. Y ahora una pregunta, chicos, sobre el nombre, digamos, de la revista. O sea, yo, bueno, me imagino que hay un poco un juego ahí con la ironía, por supuesto, digamos, con la deconstrucción de un nombre a partir de otra palabra, digamos. O sea, y me parece que, no sé, haciendo como una lectura, ¿no? Ustedes me dirán del nombre, tiene algo que ver con la idea de una mirada crítica sobre el presente, de historizar el presente, o sea, pensando como que un balazo sería algo muy, digamos, del instante, del momento. ¿Cómo se relaciona con lo que ustedes están diciendo
sobre cómo se proyectan y el nombre, digamos, porque es como llamativo y gracioso a la vez. Sí, es gracioso. A nosotros todavía no. Si los tenemos que poner en algún formulario medio institucional, nos cuesta ponerlo todavía, es medio gracioso. Muy original. Sí, el balazo también surge como un juego con una estética de lo bizarro y de lo trash, que después eso fue un problema, ¿no? Como bueno, y cómo juntamos eso con el mundo de la cimarrona, que son libros tradicionales en su forma, digamos, después en su contenido son muy diversos, pero en su forma vos te encontrás con un libro muy clásico, digamos. Y bueno, ese fue un desafío como juntar esos dos mundos. Estamos contentos, pero bueno, hay que ver. Pero el balazo surge como totalmente desde la ironía. Hay memes y posteos así que se viralizaron por lo menos en un momento, que decían, se viene el balazo, que referían como a ese estado de angustia permanente y que al mismo tiempo nunca se termina de tomar en serio, siempre se lo hace desde el juego con el humor, pero con la ambigüedad, con lo trágico también permanentemente, que también se les atribuye mucho esa sensibilidad a las centenias. Entonces tiene que ver con tomar eso y ver que y dialogar con esa sensibilidad. No es que hablemos desde allí ni en contra de eso, o serán las dos cosas. Pero tiene que ver con un juego con esa sensibilidad que nos interesa y trabajarla. Y por otro lado, como doble cara con la placa famosa de Crónica, cuando el Maleo Ferreira se suicida en vivo para todo el país por Crónica TV. Ellos ponen una placa muy famosa que dice justamente se viene el balazo, o una frase muy parecida, pero estaba o se va a pegar el balazo. Y que es un ancla en lo otro que nos interesa, ¿no? Que en nuestra comunidad más particular y en lo político de esa comunidad, y en su doble cara también, ¿no? O sea, nosotros también miramos el fascismo con el que convivimos, y esa nos pareció una imagen interesante, ¿no? De el Maleo Ferreira, representante de la represión más recalcitrante de nuestra provincia, un policía asesino y criminal, que se pega un tiro a sí mismo, ¿no? Que es como, si se quiere, un acto de justicia, o lo que nosotros creemos que eso genera, ¿no? El terror se come a sí mismo, eventualmente. Entonces también tenía que ver con anclarlo en ese universo de sentido, que por ahí es el que veníamos trabajando también antes de arrancar con el balazo, y poner la vista también en las redes sociales, y si se quiere como lo globalizante. Me parece increíble esa capacidad de... Sí, de seguir. Sí, no, bueno, pienso un poco en esto y es como nuestras lecturas sobre el humor. Vos te reís, pero también llorás, o sea, es el signo de nuestra época. Y me parece que está bueno poner eso en diálogo, porque la gente dice, ¿qué onda esto? Y bueno, y es la pregunta que nos ronda. Entonces, estas dimensiones, que bueno, digamos en el sentido como más evidente, bueno, un juego de lenguaje, una cosa chistosa, casi grotesca, que esconde cosas tremendas. El significante balazo en Tucumán, en el NOA, en la Argentina, en Latinoamérica, es remil heavy en estos tiempos de tanta, digamos, violencia policial, pero también esto tiene que ver con esta estética trash de las generaciones más nuevas, de ahí este diálogo con el público más joven, pero no desde un lugar, digamos,
forma condescendiente, porque recién Marcos decía, bueno, el Instagram te muestra muchas poesías, ¿no? Y hemos tenido por ahí algunos debates en torno a qué trabajo con el lenguaje hay ahí. Y bueno, justamente la idea es recuperar eso que puede ser muy potente, pero de un trabajo con el lenguaje, de una propuesta estética, de captar esos guiños para producir un sentido, pero no es desde un lugar lineal. Un poco yo converso con Claudio en esta entrevista que va a salir, y está un poco eso, hay una estética de, ay, voy a hacer la suicidación, la morición, estoy por morir, estoy muriendo, me quiero suicidar, me quiero pegar un corchazo, pero eso es una estética, es una perfo. Si vos estás mal cuando apagas la cámara, eso no lo sabemos, digamos, y vos te vendés mal desde el bien, digamos, no te vendés mal realmente. Y los jóvenes, ya soy mi abuela, pochola, las personas más jóvenes están en esa discursividad. Ya cuando empecé a decir los jóvenes, ¿te acordás, hermano? Y a mí eso me encanta, me parece muy interesante. Entonces, nada, a mí me da un montón de gracia el balazo, pero bueno, también me da mucho miedo lo que se esconde ahí detrás, en el sentido social. Es como las películas de Isaac, digamos. Vos las ves así y decís, mirá esta cosa que se está mostrando, qué tremendo, qué gracioso, y después te quedás pensando un par de días. Entonces me gustan esos juegos, y tiene que ver también con nuestra época de un montón de vértigo semiótico, la gente no sabe qué interpretar, las categorías del realismo han cambiado, ya no podemos decir que esto es así y esto es verosímil, cualquier cosa puede ser verosímil. Entonces, bueno, pretende jugar con todo eso, por eso también genera risita, que a veces la risita nerviosa esa de no sé cómo tengo que interpretarlo, y bueno, por ahí vamos, digamos. Esa risita nerviosa nos gusta. Así que... Iba a decir que me parecía increíble esto que están contando, la verdad no lo había pensado. Es inquietante el balazo, es verdad. Y no puedo no pensar en el meme, ¿no? Que creo que es esa la lógica, de alguna manera. Algo que parece absurdo, trash y simple, y de repente se viraliza, y no se viraliza por cualquier cosa, sino porque carga un montón de sentido, y esto que dice Priscila sobre la condensación de alguna manera de sentido, y que se agarra de todo. Pues yo siempre pienso en el meme como alguien con un Paint, o sea, cualquier persona que tenga acceso a una computadora de las más básicas puede hacer un meme, y que se puede viralizar, y es anónimo, y al mismo tiempo todo lo que es anónimo de todo, ¿no? Me hizo pensar mucho en esto, en esta idea que creo que ustedes la manejan a la perfección. Yo no me siento, por ejemplo, tanto, a pesar de que por ahí no soy tanto más grande, yo lo veo ya un poco como detrás del vidrio, ¿no? Ustedes lo manejan y pueden hacer una revista con esto, y muy atentos a eso, porque yo pensaba, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esto, que al fin y al cabo eso está pasando en una perfo, que ahí entramos también en otro tema, ¿no? En cuánto es ficción y cuánto de la ficción es la realidad, y sobre todo en esta época de posverdad y etcétera, pero estoy totalmente de acuerdo que es una perfo eso que está pasando, y cómo habitar eso desde la producción, que yo creo que tiene que ver con eso de utilizarlo y hacerlo y producirlo, ¿no? Yo todavía me siento como, no todavía, ya me siento como lejano a eso, me resulta como súper difícil, y creo que el balazo, por las publicaciones que había estado viendo, tienen esa connotación del humor, y al mismo tiempo es un humor que toma un poquito de esto medio difícil, medio peligroso en algunos puntos, y por otra parte cuestiones como por ejemplo de la tucumanidad. Bueno, a mí me parecía, bien, ¿de dónde vendrá todo esto, no? Y ahora voy entendiendo, y esa iba a ser una de mis preguntas, lo están como explicando ahí, me parece como muy interesante, y que creo que tiene que ver con algo que decías recién, Priscila, que les iba a preguntar. ¿Cuál es la lectura o cuál es la interpretación que ustedes tienen del lector tucumano, ¿no? Porque planteaban eso. Ustedes se están preguntando todo el tiempo cuál es el lector tucumano, qué lee el lector tucumano. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Que como dicen viene desde la cimarrona y que viene, ¿no? Pero también porque la habitan, porque
porque son parte, son un lector tucumano también, entonces ¿cuál es la interpretación que ustedes tienen de ese lector? Bueno, yo creo que lo que nos ha dado nuestra experiencia con la cimarrona también es que con los libros particularmente, si hablamos de lectura de libros, lo que nos dimos cuenta es que la gente compra libros por motivos totalmente diferentes. Leerlos es uno de esos motivos. Claro. A veces... pero más allá, claro, más allá de que lo lean, digamos, o sea, pueden leerlo, pero juegan otros motivos también. La gente compra libros porque le interesa tener una biblioteca, porque le parece importante. La gente compra libros para que un día sus hijos puedan tener acceso o para regalarlos, porque le parece algo lindo y no tiene idea de qué se trata. Eso también es real. Podríamos calcular qué porcentaje de libros se compran por eso. Pero también compra libros porque le interesa el movimiento que generan. Le interesa que haya un grupo de personas que esté trabajando en eso, le interesa que sea cerca suyo, le interesa que sea desde su comunidad y desde sus problemas más inmediatos, porque nosotros, como en todo el mundo, trabajamos con problemas más inmediatos y con problemas más generales. Será a nivel nacional o ahora las redes sociales, es un problema de todo el mundo, literalmente. Y en ese sentido la gente lee como por motivos totalmente imprevisibles, digamos. Nosotros lo que nos interesa es hacer una propuesta dentro de un mar de lecturas que no las negamos. O sea, nosotros no estamos diciendo ni que la lectura es de libros, ni que la lectura es literatura, ni que la impresión es el formato de lectura. Nosotros sabemos que estamos en un mar de gente leyendo, y de gente leyendo más horas de las que vive. O sea, vos estás en promedio de todas las edades, estamos en el celular 8 horas al día. Muchísimas de esas horas leyendo, cada vez más audiovisual, pero muchísimas de esas horas leyendo. Entonces no sé si creemos que haya un lector tucumano. Lo que cada vez estamos más convencidos es que acá hay de todo, para todos los gustos y de todas las calidades, y que acá hay gente porque tiene el derecho, pero también porque tiene la capacidad, puede hablar de cualquier cosa y puede decir algo importante, pero no de la policía tucumana, por ejemplo, no ahora que estamos como si... No, nosotros tenemos una serie de particularidades, pero que forman parte de entramados históricos mucho más amplios, y de los que también tenemos mucho para decir, de la institución policial en general, en términos de Estado, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, un tucumano puede hablar tranquilamente y decir algo interesante sobre Facebook, que es algo que está pensando todo el mundo, digamos. En ese sentido, nosotros sí hablamos desde acá, pero hablamos para quien quiere escuchar, y con la certeza, porque tenemos la comprobación empírica de que acá hay gente que puede producir contenido artístico y cultural, y además también conocimiento de altísima calidad y de altísima importancia. Claro, la frontera es una forma de organización, nada más no es que crean que haya por ahí esta cosa de Tucumán o el norte o versus o diferente a las otras partes del país o incluso el mundo, digamos. Nosotros sí creemos que tenemos una identidad, no porque ser tucumano te haga de ninguna manera mágicamente, sino porque tenemos una historia común. Tucumán, claro, hay un atravesamiento. Claro, nosotros no somos... el norte tiene nosotros también lo pensamos así. Si
si todo el norte es el sector del país más precarizado, más explotado históricamente, que tiene un PBI per cápita en general 6 veces menor que Buenos Aires, nosotros no somos iguales a ellos. Nosotros tenemos otra historia, y tenemos otra historia étnica también. Esta historia de que los argentinos venimos de los barcos, no, en ningún lado, y si en algún lado es más cierto, será en el centro del país, pero en el norte la población siempre fue mayoritariamente, o sea, no, esas oleadas migratorias no tuvieron impacto. Fue en muchos momentos la población en Tucumán, por ejemplo, previo a la independencia, a los procesos de independencia, la población era mayoritariamente negra, porque habían matado a todos los pueblos originarios, pero era mayoritariamente negra, y si sumaba a los pueblos originarios, prácticamente acá no había gente blanca, digamos, y solamente la élite, que era muy pequeña, digamos. Entonces nuestra cultura no es la misma en ningún sentido, nuestras condiciones no son las mismas, nuestra historia no es la misma, y tenemos una identidad a la vez que no solamente podemos hablar de lo que nos particulariza, y que justamente también podemos hablar del país, quizá con más derecho y con más conciencia de cómo funcionan los sistemas en general, ¿no? Los efectos políticos, los efectos sociales, los efectos culturales de la organización nacional. Bueno, quien tiene todos los privilegios, siempre le cuesta más verlo, digamos. En ese sentido es que decimos que podemos hablar del mundo y de cualquier cosa, y que tenemos derecho a hacerlo, y que tenemos algo importante para decir, pero no porque creamos que somos exactamente iguales y homogéneos, y que no haya nada que nos distinga, sino justamente porque tenemos una identidad que forma parte de procesos históricos mucho más amplios. Exacto, sí, sí. Claro, aparte las fronteras como que son móviles también hoy en día, ¿no? No sé. O sea, digo, el del ser tucumano, o sea, como que podemos decir, Sí. por ejemplo, ahora por la pandemia hay gente que ha vivido en Tucumán los últimos años, pero que de repente la agarró en Jujuy, que es donde estaba visitando a su familia, y se tuvo que quedar ahí, o estudiantes que están acá pero son de otras provincias y que no pueden volver a su provincia. Entonces como que son semi-tucumanos ya de alguna manera, pero a la vez, bueno, o sea, las redes sociales también nos van moviendo esas fronteras, no sé, de Sí, alguna y manera, sé de las muchas identidades. partes. O sea, yo creo que, Sí. digamos, tenemos esa movilidad. O sea, hay algo que tiene que ver con la identidad, que es parecido a otra cosa, y algo que es como, que tiene que ver también con lo insondable, y en ese sentido la literatura bucea muy bien, que son experiencias como que están ahí, que están gravitando. Yo tengo una hipótesis que se me acaba de ocurrir, y es que las lectoras tucumanas en este momento gustan mucho de algo que a mí me parece hermoso, y es venderme, o sea, venderme el libro, explícame por qué, más allá de lo que esto me vaya a generar después, quiero saber por qué yo me tengo que acercar a eso. Y eso tiene, digamos, orígenes históricos, pero bueno, no es casual que Tucumán tenga tantas editoriales, tenga proyectos, tenga gente haciendo cosas y públicos que bancan esos proyectos, que no es una experiencia que se dé solo en Tucumán, se da en Jujuy, se da en Santiago, con sus características. Santiago tiene una población rural muy grande, tiene como una historia distinta, aunque pertenece a la región y tiene diálogo con Tucumán, con Jujuy, etcétera, pero digo, en todos lados, en todas las regiones del país hay como proyectos muy interesantes de producción de literatura y de cultura en general, que están dialogando. A ver, yo escribo hace mucho, pero no hace mucho que he publicado, y mi primer libro de poesía lo ha editado una persona de San Juan, con la que yo no tenía un contacto más que las redes sociales, y una persona que me ha escrito, que está haciendo una labor editorial impresionante, que es Damián del Andamio sanjuanino, que es digamos, un editor de base, que edita hace años y que tiene realmente un interés en la producción de
de cultura, en la circulación en las redes, y eso está pasando. Entonces me parece que estas cosas, esta misma reunión sucede justamente por eso, porque ya hay grupos que siguen una editorial por algo, pero se dan cuenta que en una provincia a no sé cuántos kilómetros hay otro proyecto editorial que funciona de manera paralela, y son dos regiones distintas, pero tienen una retórica en común. A la vez hay personas que buscan, por ejemplo, qué dentro de la región puede tener en común y van a acercarse a ese tipo de proyectos editoriales. Hay editoriales que apuntan a públicos específicos, hay editoriales que apuntan a públicos como más masivos, proyectos que tienen que ver con fanzines, literatura cartonera, que tiene una historia en este país que es muy interesante, que tiene muchísimos años. Entonces, me parece que, bueno, que esta vida es de mostrarme qué hay detrás de esto que me estás vendiendo. Yo lo he advertido cuando he intentado vender libros en Tucumán en los últimos años, digamos, y me gusta eso, me parece que está bueno porque ubica al lector o a la lectora en un lugar mucho más activo. O sea, vos explícame por qué yo tengo que comprar esto, contame qué es esto. Y a veces la persona más inesperada te compra un libro y después te comenta algo, vos ves que ha escrito algo en las redes, y bueno, funciona así. Y a veces cuando esperas que algo pase, no pase, es como extraño a veces. Sí. Y bueno, tiene esas maravillas del proceso. Y esos derroteros también. Totalmente. ¿Hay alguna influencia que hayan tomado para esta revista? Es decir, algún fanzine que por ahí les guste a todo el grupo, o es como así sacado de la galera? O en este sentido que comentaba la Priscila, ¿no? Que hay mucho movimiento de cosas en el NOA. ¿Hay algún tipo de influencia? Porque, no sé, yo al menos no tengo el dato de revistas que se estén imprimiendo, ¿no? Entonces por ahí me llama la atención eso. La forma de circulación que sea al mismo tiempo digital, gratuita e impresa por suscripción, nosotros la conocemos por Orsay, que es el proyecto de Mancasiari, que fue como un precursor en poder articular trabajo pago y circulación gratuita. Y luego, es verdad, yo tampoco conozco muchas revistas que se estén imprimiendo, sobre todo para públicos de nuestra edad, ¿no? En la región. Hay una revista en La Rioja que es Filo Café, que es una revista de filosofía que también tiene arte y tiene literatura en general, y que surge también muy emparentada al fanzine, que me parece muy, muy interesante, que también es un proyecto primo, si se quiere. Pero luego, no sé, la verdad que sí, bueno, como decíamos, ¿no? La papa para nosotros es una referencia, y fue también como una bocanada de aire fresco para decir, bueno, sí, porque a veces uno deja de creer. Y la papa sí fue como algo contundente, que pasó, que se proyectó, que se planificó, se hizo, tuvo una recepción, lo leemos, forma parte ya de nuestros hábitos. Lo esperábamos. Yo sé que todos los meses voy, me siento y me fijo que salió y leo lo que me interesa. Y entonces ahí también tenemos una referencia en la papa, eso sí, sí lo tenemos claro, digamos. Y de hecho uno de los textos que tomamos para este primer número fue publicado previamente en la papa, así que ahí hicimos un acuerdo para hacer un fate, como dicen los traperos, una colaboración. Así que como proyectos que tengan que ver, se nos ocurren eso, digamos. De ahí ¿Es muy caro imprimir hoy en día? O sea, ¿qué tipo de papel van a utilizar? Si es que hay mucha diferencia entre los papeles. ¿Es un proyecto muy caro o es posible, digamos, no sé, si quieren tirar un número, sería genial para aquellos que están interesados?
Sí, a nosotros siempre nos ha encantado hablar de lo que cuesta en términos de plata y porque hay gente que se interesa en hacer proyectos y que cree que es imposible y no, digamos. Hoy en día ya existen distintos tipos de impresión que te permiten imprimir a bajo costo en tiradas pequeñas, que es algo que hace, no sé, 10 años o no existía o no estaba, o 10, 15 años, no sé bien cuándo, pero antes para hacer un libro había que hacer mínimo 1000, digamos, vos tenías que hacer una placa de metal, qué sé yo. Este, y ahora no, podés imprimir. A nosotros, por ejemplo, cada revista, en términos de impresión de la revista solamente, ahora el primer número nos sale 63 pesos cada revista. De ahí sí tenemos más costo en el armado del sobre y de las cosas sorpresas que van adentro y en los envíos y ta. Aparte del trabajo que significa de quienes escriben, editan y diagraman, y diseñan, e ilustran, hay mucho trabajo. Pero no es algo que sea difícil de sostener en términos de impresión. Lo que es difícil es sostener el trabajo de la gente, de alguien que se Claro, sentó que y te quede escribió. plata. Claro. Y lo que Entendido, sí piensan que hay, el Estado está como ausente. ¿Qué opinión tienen con respecto a eso? ¿Tienen alguna esperanza de proyección de subsidios de algún tipo o ni siquiera eso se lo plantean? No sé, Caribay, si quería decir algo. Yo lo que quería decir también que me olvidé es que en nuestra experiencia no tiene mucho sentido eh, escatimar. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos como una serie de prejuicios de que si íbamos por un papel de calidad se nos iba a ser imposible pagarlo. Y la verdad es que las diferencias de costos son muy pequeñas y podés tener con un costo muy parecido eh, una terminación de mucho más calidad. Nosotros trabajamos con un papel ecológico que para la revista que es hermoso y que es buenísimo. Eh, y no sé, imprimimos, qué sé yo, digo, también hicimos libros con fotografía antes, siempre pudimos trabajar con la mejor calidad sin que sea imposible, digamos. No eh, sé, Jorge, si vos querías decir algo sobre la otra pregunta. no iba a llegar a tu respuesta, que lo que sí hay diferencia es, en cuanto al costo, es con la impresión de libros industriales, como veníamos trabajando en el formato anterior con la cimarrona, que los hacíamos eh, imprimir y encuadernar en Buenos Aires porque había una diferencia muy marcada de precio respecto a lo que nos costaba imprimirlos acá. Y es ese costo de ese formato de libro también se ha ido bastante y en eso también hay una justificación del cambio de formato, del formato del objeto libro, digamos, a la revista, que la estamos haciendo imprimir a esta acá en Tucumán con un editor amigo, Fabri Jiménez Osorio, que también hace este tipo de trabajos de impresión y que es también una de los caminos abiertos de esas redes que se van generando eh, entre la comunidad, donde uno edita, escribe, pero también imprime, y las otras editoriales recurren a vos en ciertas situaciones, así que está bueno eso también para tener en cuenta cómo no todos los caminos llevan a la impresión en Buenos Aires, sobre todo en este contexto donde gente cercana por ahí necesita ese laburo y te lo hace con calidad a un precio mucho más conveniente que una gran imprenta de Buenos Aires. Lo bueno es que Sí, hay, disculpa, ¿no? Que interrumpa, hay otra red, digamos, una red de trabajo, de generar trabajo también en distintos niveles, digamos, de la producción de una revista que se quiera publicar. Está buenísimo eso, digamos. Totalmente. In sí, situ, digamos, acá. sí. Y eso lo tiene el impreso. Este, Claro.
y porque pone también, según de qué envergadura el proyecto, pero pone a circular todo un mundo de gente que no tiene que ver con quien escribe ni con quien edita ya, sino eh, de, de trabajo de impresión, de diseño de distinto tipo y que mueven y que generan lazos también, y a nosotros nos pasa también que alguien que empezó haciendo un trabajo técnico, de repente tiene la posibilidad de verlo enfrente y se interesa, y surgen esos vínculos y esos intereses totalmente accidentales, digamos, que es lo que las redes no tienen, digamos, las redes sociales no tienen, por ejemplo, y la circulación digital no tiene. Vos podés sacar algo sentado en tu computadora, digamos. Pero bueno, en relación a lo de en ese acto de por ahí de pagar, de ir a pagar un ejemplar o algo, ¿piensan que hay como un mayor deseo desde el lector en el sentido de que voy y busco o espero una revista y gasto? Hay un mayor, se juega algo del orden del deseo, que digamos en el sentido de que, bueno, en internet tengo todo, lo leo cuando tengo ganas, si me lo cruzo o no. En cambio, pagarlo, el acto de pagarlo, esperarlo, como que ese orden también se traduce en orden del deseo, ¿podría ser? Yo creo que en algún punto sí, aunque no necesariamente, o sea, yo tendría cuidado quiero hacer la salvedad de que no creo tampoco que quien lea o acceda a un contenido en digital y gratuitamente no tenga un interés en eso, totalmente auténtico, digamos. Sí creo que en ese movimiento claramente hay un apoyo y hay un guiño a quien lo produce de que lo siga haciendo. Y a la vez nosotros también cuando decidimos sacarlo impreso y tomarnos el laburo de que llegue a tu casa, también estamos comunicando que es un proyecto que nosotros nos estamos tomando muy en serio y que nosotros vamos a trabajar para que tenga la mejor calidad posible, y que vamos a poner toda nuestra capacidad en ese sentido. Que por ahí quizá después deja de ser necesario tener ese gesto, ¿no? O sea, después habrá otros medios para poner a circular un proyecto y que se comunique que lo estás haciendo en serio y de calidad. Digo porque yo puedo subir un archivo ahora mismo a Facebook y que circule y lo hice en 5 minutos o lo que sea y no tiene, por supuesto, la misma calidad ni la misma cantidad de trabajo y de gente trabajando involucrada. Pero puede tenerla. Lo que sí, nosotros nos damos cuenta que la gente entiende claramente a qué tipo de proyecto estamos apuntando cuando le decimos que puede llegar a tu casa y que va a estar impreso y que nos vamos a tomar ese trabajo. Con respecto a las políticas culturales, yo lo que diría en general es que en la literatura y en el tipo de discurso en general que circula en los libros, que no es solo literario, no tenemos un organismo estatal que se dedique a promover políticas públicas en diálogo con los actores reales de esa producción. Que en el teatro sí existe el Instituto Nacional del Teatro, y uno lo ve, o sea, vos ves que hay salas de teatro que pueden existir por eso, que hay grupos de teatro que pueden existir por eso, que hay obras que se ponen con ese financiamiento, lo mismo el Inca con el cine, y en la literatura no existe. En ese sentido, creo que el proyecto de crear un Instituto Nacional del Libro, si bien tenemos nuestras diferencias, porque a nosotros no nos va a impactar, por ejemplo, pero sí nos parecería un gran avance y nos parece que habría un organismo del Estado que sea interlocutor con
con los actores de la producción literaria en este caso. Yo creo que hay que apostar a eso, principalmente porque es un interlocutor, es un organismo al que después le vamos a poder exigir y con el que vamos a poder dialogar por las políticas públicas que necesitemos. Pero de momento el mayor problema es que ese organismo estatal no existe, y que sí existe. Existe el cine y existe el teatro, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, Sí, me parece- perdón. Sí, sí. Sí. Bueno, se generó mucha polémica con el Fondo Nacional de las Artes, deben estar al tanto todos los presentes aquí. Y bueno, no me quiero meter siempre en estos terrenos pantanosos respecto de esa situación, pero bueno, lo que se le cuestiona con mayor o menor razón, desde, digamos, discursos más o menos snob, etcétera, o sea, podemos discutir días acerca de todo lo que pasó en la red en torno a eso, es que, bueno, sí tiene una distribución de recursos del Estado que apunta a determinados circuitos. Bueno, ahora se ha puesto en discusión esto de encima a determinados géneros o tradiciones genéricas, discursivas y todo eso, pero nada, lo que yo he notado en relación al Fondo Nacional de las Artes en Tucumán, por ejemplo, y en otras provincias, es que los proyectos que se consideran interesantes no necesariamente tienen que ver con lo que la comunidad lea. Que eso puede pasar no necesariamente en el Fondo Nacional de las Artes, o sea, se puede dar desligado de eso, ¿sí? Sabemos que no siempre la relación entre identidad y cultura es lineal y que pasan un montón de cosas en el medio, pero sí yo creo que falta una pata en relación a la circulación que tiene que ver con un organismo estatal, que es quien básicamente ponga a circular esto de una manera masiva, en diálogo, y que no se reduzca a comunidades pequeñas, que sin embargo ya han hecho como un gran avance, porque cuando las comunidades de lectura empiezan a ampliar sus horizontes, quienes leen empiezan a escribir y por ende empiezan a recomendar, empiezan a comprar, y así se generan, digamos, los procesos de lectura. No vamos a pensar ingenuamente que leer es comprar un libro, leerlo en tu casa, terminarlo y tirarlo bajo la cama, digamos. La gente no lee por eso, lee por un montón de razones, como decía Marco, hasta para largarse a llorar es más válido, ¿no? Que pensar que lee porque sí, porque eso es algo bueno en sí mismo nada más. No, hay un montón de otras razones. Pero bueno, yo creo que nos falta, digamos, esa intervención estatal que bucee de una manera seria qué es lo que se está produciendo y qué alcance tiene y cómo facilitarle a quienes producen esa cultura, esa literatura, un poco la vida, digamos, los procesos de circulación para que ingresen en determinada esfera. Yo hago esa labor muy de orfebre porque tiene que ver también con mi investigación de beca doctoral y con mi condición, digamos, mi deformación profesional de docente. Entonces a mí me interesa porque yo también lo produzco y creo que eso tiene que estar porque está bueno, porque es interesante, porque tiene una potencia pedagógica y no se conoce como a mí me gustaría. Entonces yo lo que hago es ir armando como redes y también secuencias didácticas posibles y pasándose a la gente, diciendo, mirá, lee a esta persona, entra al Instagram de esta otra persona. A la papa le hemos referenciado mucho porque lo que hace la papa es mostrar como, bueno, como un lienzo de todas esas cosas y cómo van dialogando. Entonces capaz que no te interesa la poesía, pero te interesa la narrativa, o capaz que querés indagar sobre la música, y eso está bueno. Entonces creo que eso es lo que nos falta, y digamos un espacio con recursos del Estado que piense más en, bueno, qué está produciendo esta gente por fuera de mis prejuicios, en este caso, digamos, de región centro, ¿sí? Yo, bueno, no quiero usar este ejemplo, pero no es la biografía de una persona que tiene que cruzar 50 ríos para ir a la escuela, y con el Fondo del Nacional de las Artes van a recuperar la cultura de tal lugar, no te doy la beca. Yo he pedido una para armar cosas con esto de Facebook, por ejemplo, y no me la han dado, porque bueno, también esta idea de... pero eso no refleja tu región, digamos, y hay un montón de eso, aunque ya se haya avanzado, aunque se disputa. Entonces sí creo que nos falta ahí una pata estatal
que se comunique, como decía Marcos, con las cosas reales, con las cosas que estén pasando, y por ende también que sea parte de eso. Bueno, no mucho más que decir. Quería hacer un comentario nomás al respecto. Que no, o sea, como que creo que no nos tenemos que olvidar también que, primero que también a veces lee quien puede leer, o sea, en el sentido de que quien tiene acceso a la lectura, como, o sea, nosotros como del área de letras, profesores o licenciados, sabemos que también es algo que se tiene que promover, porque muchas veces, o sea, la lectura, o sea, no es solo el acceso material, sino el acceso también a poder, el acceso simbólico, digamos, ¿no? Entonces, que es para otra charla, que quizás estaría re bueno que podamos hablar si realmente todas las fronteras son franqueables, ¿no? Todos los muros de, digamos, me refiero a la escritura, a nuestra escritura llegará algún día a los barrios, por ejemplo, o la gente en los barrios que está buscando sobrevivir y más hoy en día, algún día podrá leernos, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí nosotros nos imaginamos en un público lector que es como de nuestro mismo ámbito y clase y bueno, fuera de eso también hay gente a la que le puede interesar, pero hasta qué punto lo puede leer en un sentido más profundo. Y después, por otro lado, también pensemos que el Estado no es solo nacional, el Estado que está en Buenos Aires, por así decirlo simbólicamente, sino el Estado también provincial y estatal, y municipal, perdón. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la municipalidad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, tiene una editorial, pero a raíz de todo, no solo de la crisis ahora pandémica, que obviamente que tiene sus emergencias y se ha dado bola a otras cosas, por supuesto, a la salud y a la educación, si se quiere, pero desde el año pasado, desde fines del macrismo, que se ha desfinanciado esa editorial, por ejemplo, se ha dejado de dar plata directamente, han dejado de hacer actividades en relación a la promoción de la lectura en las plazas, bueno, un montón de cosas, y uno dice, ¿y qué onda estos organismos, no? O sea, no nos tenemos que olvidar, también ante ellos tenemos que ir y decir, che, necesitamos financiamiento para estos proyectos, al gobierno de la provincia, al gobierno municipal, ellos tienen también sus propios presupuestos, digamos, pero hay que ir y exigirlos, digamos, presupuestos para cultura, digamos. Así que bueno, es eso, digamos, nada. Bueno, como que son temas re interesantes. La verdad que como me imaginaba y como nos imaginábamos cuando pensábamos en esta entrevista, iba a ser hiper interesante y da para muchísimas horas de charla con los compañeros que estamos, los compañeros que estamos ahí en el mismo ámbito y que estamos atravesados por las mismas cosas y tenemos ganas de que aparezcan cosas de los demás, ¿no? Porque creo que la idea de hacer circular una revista es eso, ¿no? Que aparezca, que salga, que darle un lugar, algo que está pero que de alguna manera no circula, ¿no? Y está para muchas horas más, pero me parece que ya habría que ir concluyendo. Y creo que en relación a lo que dice Val y lo que están diciendo, la mejor manera de exigir es hacer, ¿no? Creo yo por lo menos en eso. Y ahí aparecen estas producciones como La Papa y como El Balazo, y que personalmente creo que hablo de parte del equipo y también de parte de Pablo Donzelli, que no está como editor, como equipo editor, sino que está en otra parte de la revista, pero está y es el que empezó con todo esto. Les deseamos más que lo mejor y esperamos que hayan miles de suscriptores y que no vemos la hora, yo por lo menos no veo la hora de leerlos, porque me parece interesantísimo lo que plantean y de qué manera la plantean además. Y como para que tiren el chivo, a veces cuenten así como para ir cerrando, lo que sea que tengamos que saber o lo que el que esté escuchando esto tenga que saber sobre el balazo, para conseguirlo, lo que fuera, digamos. Bueno, muchísimas gracias primero a ustedes por la entrevista y en general por el laburo que hacen con La Papa, que seguimos y participamos hace rato también de lo que ustedes proponen. Y para enterarse de lo que saque La Cimarrona en general y para suscribirse a la revista pueden seguirnos en Instagram, @La Cimarrona Ediciones. También está el Instagram particular de El Balazo, que es @-elba-lazo con S. Y en Facebook estamos como La Cimarrona Ediciones también. Así que ahí
pueden entrar, y si les interesa suscribirse a la revista es muy simple. Ahí tienen infografía que les explica cómo funciona, cómo llega a tu casa. Tenés que ir a un enlace, cargar tus datos en 2 minutos y la tenés en la puerta de tu casa cuando menos lo esperes. Bueno, ¿cuándo sale el primer número? Y la idea es que empecemos a entregar esta semana que viene, seguramente. Y en digital saldrá la que siga. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Sonrían, así sacamos una foto para la nota. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Bueno, de nuevo, Gracias, chicos. gracias. Ha sido una hermosa charla y A ustedes. éxitos con el balazo. Muchas Ok, gracias. gracias. Abrazo. Espero que Bye. haya Chao. un punto de encuentro en algún momento. Sí, Chao. vamos a encontrar la manera de articular. Totalmente. Aguante este crossover, la papa, el La balazo. papa Elga. Sí, sí. El Un camino. abrazo, Bueno, chicos. Que chao. estén bien. Chao. Nos vemos.